Lo que nos hace falta es más sensibilidad para hablar de la sexualidad, para comunicarnos y hacernos más visibles. Y sobre todo, para acabar bien. Nosotras queríamos tratar un tema que creemos que no se suele abordar mucho porque todas las campañas del VIH suelen ir enfocadas a hombres pues como tú, básicamente. Me encanta esto. Homosexuales. Me encanta esto. Claro, entonces nosotras queríamos también, tirando para nuestro campo, tratar de ver cómo es la realidad de las mujeres en el VIH, porque al final existe... ¿Mujeres que practican sexo hetero o mujeres que practican sexo...? Mujeres, en general. Es que cambia, ¿eh? Porque, claro, te digo, lo que nosotras vemos, el estigma social que parece haber, es que son o mujeres que mantienen relaciones heterosexuales y está este estigma y este prejuicio de prostitutas. ¿Putas? O unas sueltas, Puta, si se llama de eso. Pero ya no solo prostitutas, también mujeres que a lo mejor pues... Sí, que mantienen una vida que mantienen una vida sexual activa. Punto, sí, que salen de semana, que no, tal... claro. O mujeres trans, también existe este estigma. Entonces, queríamos preguntarte un poco si cambia la realidad de mujer a hombre con VIH, si tú conoces también, porque nosotras, si hay alguna mujer conocida, famosa, tal, con VIH... que yo sepa de mi círculo, pues... O ya de nuestro Yo en mi círculo obviamente sí, pero porque al final... me ha pasado, ¿eh? Nosotras no lo sabemos, si hay mujeres con VIH A o ver, ya es que... mujeres conocidas, ¿sabes? A ver, el tema de mujeres con VIH, si practican sexo heterosexual, obviamente tienen una probabilidad de infección prácticamente igual a la de un hombre que practica sexo anal con otro hombre, ¿de acuerdo? Esto es primordial. Pero si una mujer practica sexo lésbico, tiene una probabilidad de infección de 0,0 algo, o sea, es prácticamente nula. Si es que las lesbianas son seres superiores. Sí, yo siempre he dicho, las mujeres son seres superiores ya en casi todos los ámbitos. Nuestras técnicas... Que no. O sea, yo sí, tengo una amiga mía, tengo varias amigas mías, pero tengo a mi bollo, que la amo con locura, a mi esti, y yo siempre os digo, tía, es que me dais envidia. O sea, sois seres que estáis en un grado por encima. Es como las personas mestizas, o sea, están por un punto por encima a nivel inmune, por ejemplo, están a un punto por encima de las personas... Mira, yo siempre digo que las mujeres bisexuales somos como el ejemplo de que la sexualidad no se elige. O sea, porque tú te crees que ¿Bisexual se nace o se hace? Se nace, efectivamente. ¿Se nace? Porque tú crees que si yo pudiera elegir entre hombres o mujeres, que ya me gustan los hombres y las mujeres, no me quedaría solo con las mujeres, por favor. Seguramente. Pero me hace mucha gracia esto porque el porcentaje de mujeres bisexuales, abiertamente bisexuales, es muy superior al de hombres abiertamente bisexuales. Ya, total. ¿Por qué creéis esto? Es decir, que es que hay un estigma realmente con el machito... Es una masculinidad tóxica. Y luego, tóxica. por otro lado, ser lesbiana siempre... Cuando lo dices en tu círculo... es que incluso esto es negativo, pero a la vez a ti te da pie a decirlo, te sientes más cómoda y es porque es morboso también. Sí, es verdad que yo tengo amigos y les encanta... Y luego dices, pero no, dos hombres no, qué asco, no quiero ni verlos. No, y cuando dices, cuando he estado, muchos tíos con los que he estado, dices, no, yo es que soy bisexual. Ay, ¿y para cuándo el crío? ¿En serio? Sí. O sea, asumen que hay trío porque es bisexual. Sí, claro. Dios. Pues yo les diría, vale, un hombre, o sea, tú, otro hombre, y luego tú y dos mujeres. O sea, pero vamos a alternarnos. Soy bisexual, ojo, que me gustan las dos cosas. Y te dicen que no, claro. Claro. Pero bueno... Bueno, para la pregunta, que al final ya hablaste con las piernas. El tema de las mujeres y el VIH. Vale. Claro, que nos comentes un poco. A ver, yo tengo dos amigas mías que practican sexo hetero y tienen VIH y no lo dicen, pero porque es verdad que la carga, el estigma que tienen es muy heavy, pero es el mismo estigma que han tenido los hombres. Es decir, el problema está en que creo que, como pasa en todo casi heteropatriarcado, cuando se intenta normalizar algo, siempre se intenta normalizar desde el punto de vista del hombre blanco, claro. Cis. Yo no digo hetero porque en este caso fallamos con muy hetero. Pero se intenta normalizar desde ese punto.
poco a poco se va normalizando el resto de... Pero primero es el hombre blanco cis. Ya está ahí. Yo tengo que ser normal porque soy tal. Y poco a poco se va luchando. También es verdad que el porcentaje... Bueno, este año es el primer año en el que se superan las nuevas infecciones en personas hetero frente a personas homosexuales. Es el primer año y yo creo... Importante resaltar ese dato. Importantísimo. Al final lo que te demuestra es que las campañas... La PrEP es lo que ha salvado al colectivo. Yo lo sigo diciendo y yo soy arduo defensor de la PrEP, que es para personas que mantienen una vida sexual muy activa y que tienen sexo pues casi todos los días y que, bueno, no prefieren no utilizar preservativo. ¡Ojo! Que esto no protege de otras ITS, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo. No protege de otros accidentes. No protege de otros accidentes, ni embarazos no deseados. Pero, y luego que hay mucha gente que lo que hace, que es que se lo toma los fines de semana. Se lo toma, empieza a tomárselo el jueves, o el viernes, sábado, bueno, no te jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes, y ya está. Y el resto de los días descansan. Lo que hace es que te protege si tu vida sexual se centra sobre todo en esos días. Es una pastilla que lo que previene es la infección del VIH. ¿Qué pasa? Este método en España creo que es legal desde hace 2 años o 3, que te lo cubre la Seguridad Social, se siguen haciendo estudios en 2 años, ¿no? Los estudios empezaron en Varna y que fue un éxito rotundísimo. Y esto es lo que... O sea, yo lo voy a decir, esto es lo que ha hecho que este año el índice de infecciones sea superior en parejas heteros o en personas que practican sexo hetero, porque la inmensa mayoría no conoce lo que es la PrEP. No tiene ni puta idea. Yo, por ejemplo, hasta que no entré aquí, no sabía de la existencia. Pero porque la educación sexual... Justamente hoy me has aclarado cosas. Pero es que porque la educación sexual en España se basa en... Yo pongo un condón, o sea, cojo un plato, no le pongo un condón y ya está. No te explican el motivo... Bueno, para que no cojas ITS. Claro. Bueno, ya claro, pero explícame, ¿no? Bueno, una gonorrea, unas clamidias, VIH... Vale, pero ¿me puedes explicar qué otros métodos anticonceptivos hay? O qué otros métodos... Porque yo, por ejemplo... Bueno, ahora no lo sé. Yo cuando iba al cole a explicar lo que era el condón, pero una copa menstrual... No, ya, totalmente. No hay idea. O sea, yo hasta que ya me hice mayor no supe y trabajé en un sex shop, no sabía lo que era una copa menstrual. Tal cual. Pero te digo que creo que hace falta muchísima educación sexual centrada en el VIH en personas hetero. Porque sí, está Comité Valencia, que es maravilloso, pero da la impresión de que esto queda estigmatizado Sí, no, al totalmente. colectivo LGTBI. Sí, Plus. totalmente. En mi Ya. grupo de amigos, por ejemplo, hay pues unas cuantas chicas cis, hetero, y hay pues 2 chicos gays, bueno, y una chica trans, pero... Y realmente el único que se hace pruebas, es mi amigo gay, que encima tiene pareja estable y que regularmente van a hacerse chequeos los dos y no son ni relación abierta ni nada. Y luego las chicas hetero que practican sexo libremente, ¿para qué? Porque es como que, como esta realidad está más asociada al colectivo LGTB y sobre todo a hombres homosexuales, es como que las chicas hetero piensan, si yo no puedo cogerlo. Y mira este año lo que ha pasado. decir que tengo una amiga a la que yo creía que estaba enterada de estas cosas y del mundo en general. Sí que es cierto que es rubia. Dato importante. Que estoy ya dando demasiados datos que no quiero decir quién es porque... Y si no me empieza por la y acaba por la ra, que no sé cómo se llama. No, vamos a mantenerla en el anonimato Como de la de nuevo, antes. de nuevo. Aunque ella lo sabrá. Bueno, pues ella hace... yo qué sé, tuvimos la conversación cuando yo empecé las prácticas aquí hace 3 meses, que me dijo, pero ¿las mujeres pueden tener VIH? Pero todas tenemos amigas de esas, ¿eh? Y yo, Y si no tenemos, la amiga eres tú. Como le O sea, todos tenemos estas amigas. Es que es fascinante. A mí me encanta. No, es que yo una vez tuve una discusión con uno que era amigo mío que casi me hace hasta llorar. Porque me dijo, no. Si es que esto es una enfermedad que solo podéis tener vosotros. Digo, ¿quiénes somos nosotros? Claro, digo, a ver, espérate. Los maricones, digo, claro, digo, es que ahora va mi ADN de maricón. Es que yo tengo 2 cadenas de ADN. Tengo la de cadena de ADN humano y la de cadena de maricón. Y esta se adhiere sola. Digo, es que no tienes... O sea, hay gente que creo que no se escucha a sí misma. Te lo digo en serio. O sea, yo aún no conozco ninguna enfermedad que solo ataque a hombres el cáncer de ovarios, que yo no puedo tener un cáncer de ovarios, o el cáncer de testículos que vosotros no podéis tener, que al final es básicamente lo mismo. Pero, o sea, salvo ese tipo de enfermedades...
muy concretas de órganos sexuales que no tenemos. O sea, me parece increíble que alguien aún tenga la capacidad y la conciencia de decir, no, pero si esto las mujeres no podemos tenerlo, ¿no? Es fascinante. Pues efectivamente, yo quería hacer, porque tú has dicho que es lo mismo, es el mismo estigma para hombres y mujeres, y yo creo sinceramente que no, porque lo que hablábamos del sentimiento de culpabilidad cuando que suelen tener, que también lo hablabas tú en el podcast anterior, cuando las personas que contraen un VIH, justamente también las personas, o sea, las mujeres históricamente hemos tenido un sentimiento de culpabilidad simplemente por expresar nuestra sexualidad libremente y por disfrutar del sexo. Claro. No, que nos hemos encargado de hacerlo Entonces, saber, ahí es donde se ve el doble estigma, yo creo que... Pero sí es cierto que creo que las mujeres tenéis el doble estigma de ser mujeres y todo lo que vuestro sexo ha conllevado, es decir, la culpabilidad que la sociedad os ha impuesto. Pero también es cierto, y ahora me van a salir las extremistas y con toda la razón del mundo a decir, tú no eres mujer, cállate la boca, de esto no puedes opinar y no puedes decir. Pero creo que va siendo hora de que ese estigma vosotras mismas os encarguéis de quitároslo de encima. Eso estamos intentando. Claro, es decir, creo que ya proud de decir, no, porque soy mujer porque soy mujer tengo más estigma. No. Sí, pero eso está en sí, va intrínseco en vuestra educación. Es normal, ¿eh? O sea, que me parece algo lógico, como pero mujeres. Pero es, por ejemplo, a mí me ha costado quitarme el estigma de decir, porque soy maricón, tengo VIH. Y tengo un estigma adicional, porque claro, un hombre decir que tiene VIH ya automáticamente se asocia con ser maricón. Que en este caso es verdad, pero es decir, que es una lucha de autoconocimiento y autoconocimiento colectivo en este caso, que sí, que obviamente... Ya, pero no, es que no es tan fácil, porque por ejemplo, ejemplo, no lo ves, nos ha jodido. Igual no lo notas, pero adolescentes, bueno, yo es que hace tiempo que no soy adolescente y tú vas aún. Oye, guapa, habías abierto el cajón de mierda, vamos a ver ese cajón. No, el caso, En la vida yo había quiero sacado contar ese tema. una anécdota. Venga. Estamos, mi grupo de amigas y yo, con dos chicos bebiendo. Tendríamos, yo qué sé, 16 años. Ajá. Así, en casa, nuestros cubatas jugando al Yo Nunca. Maravilloso Yo Nunca. Maravilloso. Típico juego. ¿Cuántos armarios han abierto en Yo Nunca? Bueno, pues aquí el chico, por supuesto, con todo su morbo, dice... yo nunca me he masturbado. El chico. El chico. Entonces, los dos beben y yo bebo pensando... Y ninguna más bebió. Y yo en ese momento no me lo podía creer. ¿Pero crees que era verdad? ¿O crees que es que Obviamente no, pero es que no se sentían Vergüenza. cómodas diciendo yo me masturbo A ver, delante de los también chicos. te digo, yo creo que me masturbé por primera vez a los 17, 18 años. Hostias. Pero porque es que... Pero ni con la duchita. Es que, a ver, si alguna A ver, vez... pero claro que Escúchame, todas si las mujeres alguna hacen vez la lo duchita. hice, fue de forma totalmente inconsciente, quizá alguna vez la duchita o el chorro a la piscina, pero no sabía que me estaba masturbando, o sea, Claro, yo no eso sabía... es otro tema. La conversación está tan escondida que yo prácticamente no sabía que una mujer se masturbaba. ¿Sabes? Y yo con 15 años estaba Pero harta eso de es culpa oír tuya, hablar eso de es culpa pajas. de la mierda de educación De- sexual. Claro, ¿sabes? eso es lo Joder. que digo, que está... No, si es que en la Sí. educación del cole Porque, nunca se a habló. ver, la Pero yo aquí masturbación- te digo que también te digo, algunas ya mis se amigas masturbaban. nunca... Que yo aquí te digo que algunas ya se masturbaban, seguro. porque luego ya cuando fue avanzando la noche, que ya íbamos más borrachas, una amiga mía vino y me dijo, oye, que yo sí que me toco. Y yo, Por favor. igual, ¿por qué no me me dices drogo, o antes? sea, es que eso me suena a tráfico de influencias esto. Pero es que es eso, y no se sentía cómoda diciéndolo. Pero Porque, tú vamos, crees yo te que digo, ellos- mis amigas nunca habían mencionado el tema, yo tampoco. ¿Pero crees que no se sentían cómodas porque había hombres delante? ¿O por el mero hecho de masturbarse? Ambos. Ambas. Ambos. Ambas dos, sinceramente. Sí, que diría sí. una amiga mía. Ambos son correctos. No lo sé, ahora ya La respuesta de ambas son son correctas. ahora ya somos más mayores y yo ya recuerdo eso y todas nos reímos y pues hablamos de nuestras cosas. Pero a mí me sorprende lo tuyo, ¿eh? Es que yo, o Sí, sea, a mí también. nunca lo habíamos hecho. A mí me sorprende de eso, porque, a ver, es cierto, yo he ido a un colegio ultra mega católico toda No, mi vida. pues yo nunca he ido a un colegio religioso. Pues o sea, ya es que dejáis encima no he ido nunca. Y porque a nosotros nos también decían que la es que- masturbación nos dejaba ciegos, que ya es muy heavy. Sí, ¿eh? eso sí que me acuerdo. No, a mí me lo decían, no os toquéis porque si os tocáis os deja ciegos.
Pero la sexualidad yo creo que es que no tiene una edad, cada No, uno pues... Pero, vale... siente el deseo. Vale, pero por ejemplo, igual yo perdí la virginidad muy joven, extremadamente joven. ¿Quieres decir la edad o lo mantenemos? 9 años. ¿9 años? Yo lo digo, sí. ¡Ostras! Sí, o sea, y fue hiperconsentido porque era un tío que yo recuerdo que lo veía y Ostras. me quedaba totalmente obnubilado. Claro, esto lo cuento ahora y dirás, pues el tío, menudo pederasta. No, el chico tenía 13 años, tampoco es que el chico fuese hipermayor y no... Pero yo me acuerdo de toda la vida. Y es cierto que luego a nosotros en el colegio nos explicaban qué era el sexo. Luego podías practicarlo o no. Y te decían, oye, no lo puedes practicar hasta que... A nosotros ahora hasta que nos casásemos. Pero bueno, hasta que tengas una madurez sexual y emocional suficiente como para discernir qué es lo que es el sexo. Pero la masturbación, aunque no la practiques, me parece algo necesario explicar. Claro, no, es que a ver, en mis amigas, en mi grupo de amigas, sí que habíamos tenido sexo, pero nunca habíamos hablado... Y así que hablábamos de sexo... Pero no de masturbación. Nunca. O sea, no recuerdo hablar con mis amigas de masturbación como mínimo hasta los 18 años. Hostias. Y sí que habíamos tenido relaciones sexuales entre todas. chicos es que se habla desde que empiezan. Sí. Chicos, me he hecho una paja, pues yo me he hecho otra, ¿cuántas tirado? Y yo he escuchado, ¿y tú ya te has hecho una paja? Sí. Te has corrido, has ¿Tú hecho puedes mucho. dejar al chiquillo? Has hecho mucho, pues no gotitas. O sea, sí, pero yo cuando era pequeño... Pues, ¿ves? Ahí se ve perfectamente una culpabilidad que es que... ¿Pero tú crees que es culpabilidad, de verdad? Sí, de disfrutar de la sexualidad. Vale. La diferencia que hay ¿Tú qué edad entre... tienes? Yo tengo 23. Vale, 23 años. Yo tengo 38. Es decir, la culpabilidad a mi edad, cuando yo tenía tu edad, cuando yo tenía 15 años, la culpabilidad en el sexo femenino la puedo entender. No la comparto, pero entiendo que las chicas en ese momento eran, uy, pues yo tengo una Barbie, pues yo tengo dos, yo tengo un nenuco. Es decir, yo tenía una compañera que se llamaba, me acuerdo todavía, Lidia Lozano, que la amaba. O sea, Lidia Lozano, que la amaba. Y ahora es periodista. Y ahora es periodista, sálvame. No, o sea, y era la típica tía que todo el mundo se pensaba que era lesbiana porque era una tía grande que jugaba fútbol y metía unas patadas y jugaba que te cagas y todo el mundo sabía que era lesbiana por el hecho de ser mujer y jugar a fútbol. Es decir, yo eso lo entiendo, ese concepto. O sea, lo entiendo en el contexto histórico de hace muchos años. Pero es cierto que yo creo que a día de hoy, corregidme por favor si me equivoco, y vosotras que estáis en el mundo lo sabéis mucho mejor que yo creo que tampoco están así, ¿no? Que una niña juega al fútbol no quiere decir que sea lesbiana. Obviamente ha evolucionado. No son tan evidentes, pero sigue estando dentro de nosotros. nosotros. ¿Cuál es el caso más evidente que habéis sufrido vosotras en esto? En el caso de mujer, sexualidad y como muy condenadas o muy estigmatizadas por ello. ¿Qué quieres decir exactamente? Es decir, por ejemplo, lo que estás diciendo, la masturbación no se habla de ello porque aún no tenemos una libertad sexual como para poder hablar de ello. ¿Tú por el tema de la masturbación? Yo creo que diría que es eso, sí. O sea, a ver, yo por ejemplo sí que me acuerdo, yo creo que estas cosas sí que es verdad que hoy en día están cambiando. Por ejemplo, yo ahora sí que veo una amiga mía que tiene una hermana de 14 años, sí que nos dice que estas cosas ya no pasan tanto, que en su clase suelen hablar más. Tampoco sé si serán casos aislados o no, pero por ejemplo, yo sí que me acuerdo en mi época que... Bueno, mi época. Bueno, mi época, espérate, mi época. Ella es que ya es anciana. Recuerdo cuando los caballos cabalgaban y nos llevaban al colegio en carros. Yo me acuerdo lo típico de, pues, todas en mi clase han tenido relaciones sexuales, pero la que se sabía públicamente, pues... La puta. Esa, ¿sabes? La puta de la clase. O, por ejemplo, había una chica que estaba en tercero de la ESO y estaba liada con uno de primero de bachiller, no sé qué. Hostia, pues ¿sabes qué? Se le corrió en la cara, no sé qué. Y eso fue la comidilla del instituto. Y se hablaba por todo el instituto y fue durante una semana. Eso es cierto. Entonces dices, coño, esto... Yo es que me acabo de acordar, o sea, me has desbloqueado un recuerdo, y es que yo con mi primer novio, que tendríamos 14 años, pues cuando lo dejamos, él fue expandiendo el rumor de que yo le había comido la polla. Y eso no era cierto. Y yo me acuerdo en ese momento sentir una vergüenza de que todo el mundo supiera que yo le había comido la polla. Pero es que me parece increíble que se siga utilizando el sexo como un arma.
Sí. O sea, me ha comido la polla. Bueno, ¿y qué hay más bonito que comerle la polla a tu novio o que... Yo ahora lo pienso y digo, Julia, ¿qué más da? O sea, no lo hiciste, y si lo hubieras hecho, ¿Qué más da? Sí, a mí Pero- la primera amiga de mi grupo que lo hizo, a mí fue la primera que me lo contó y me lo contó así con la voz muy bajita, no se lo digas al resto. ¿Me comido una polla? Sí. Así. Entonces fue como... ASMR. Pero bueno, no sé Pero- si... ¿Y sí te hizo que sentir muy mal? Me hizo sentir fatal, porque de hecho me recuerdo un compañero de clase que vino y me dijo, entonces tú le has comido la polla a este. Y yo, ¿Y te puedo hacer una pregunta? ¿qué? O sea, ¿recibiste sugerencias de más felaciones por parte de algún compañero No, tuyo de la clase? verdad es que no. No, vale. No sé. Es que estoy muy de película americana, quiero decir, ¿qué pasa? La verdad es que, pues, gracias a Dios. Oye, perdona, si empezó 13 razones. Sí que es verdad que a mí Ya, es por verdad. esto sí que fue un poco en plan época de la ESO. Ya más en época de bachiller sí que es verdad que ya la gente... La gente pasa más de todo. Y que es Sí. verdad que ya en bachiller no va todo el mundo, nadie está obligado a hacerlo. La gente que va Claro. entiendo que es un pelín más madura. Nosotros ya en bachiller ya sí que estábamos, y claro, yo en bachiller ya me solté más el pelo. Bueno, perdí la virginidad y ya fue a la carrera. A saco A la papo. carrera, Muy ¿sabes? bien, me parece. Entonces ya fue como... Ya no me daba vergüenza. Igual si lo hubiera hecho en la ESO, igual sí que hubiera sentido más carga, pero por ejemplo ya más tarde no sentía esa vergüenza igual por la madurez, no sé, Puede pero... ser. Entonces, quizás está ligado a la educación, a la poca educación que recibimos y luego ya Es que creo como que que maduramos la idea. Pero es que creo que es de que la docencia es una cosa y que la educación familiar es otra. Y que obviamente no se puede apoyar todo en la educación de la docencia. No se puede apoyar que todo, expliquen todo en el colegio. Los padres son necesarios, los amigos son necesarios. Sí. Sobre todo los amigos. A mí, hay una cosa que me he dado cuenta cuando me he ido haciendo mayor. Yo soy una persona que tengo muy pocos amigos, muy pocos amigos. Me atrevo a decirte que tengo 4 amigos en mi vida y tengo 4 personas con las que salgo, con las que hablo, con las que lloro y con las que me río. Y es verdad, porque yo soy una persona que me cuesta mucho mantener las amistades. Yo tengo Asperger y yo me aburro muy rápido de las personas, pero de sobremanera además. O tengo un estímulo más o menos continuo para una persona, ya sea de diversión, de charla, de cultural, lo que sea. O es como, no es que no me apetece quedar contigo, lo siento, claro, las personas obviamente se cansan. Pero me he dado cuenta que la educación sexual tiene que venir de los padres. Porque cuando te la intentan impartir en clase, como que desconectas. Es un ámbito diferente. Ya. Y Lo que creo pasa es que hay padres que tampoco lo que dan. no quieren. Pero bueno, yo creo que nos quedamos así para finalizar con este mensaje de hay que hablar de sexo, Hay que hablar de sexo. eduquémonos entre todos, informémonos. Espero que los que nos estéis viendo os hayan surgido dudas, os haya dado para buscar información y nada, ya nos despedimos. Esperemos que os haya gustado. Espero que sí. Yo Seguidnos estaba en muy a redes gusto. sociales, que subimos cosas chulísimas. Mira, está aquí. Hay una berenjena enorme. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Hasta la próxima.